Amigos, últimamente los videos de Solo Leveling Ragnarok han tenido muy poco apoyo, por lo cual les agradecería mucho que compartieran este y los demás videos de la playlist para que la gente se entere que estamos narrando esta increíble historia. Y sin más que agregar, comencemos con el resumen del día de hoy. Tras la traición del apóstol de Itarim a Lee Min-sung, la misión en la mazmorra continúa, y vemos a los cazadores enfrentarse a un enorme monstruo que escupe fuego por todos lados. Y mientras esto sucede, desde atrás el apóstol de Itarim tan solo se mantiene en silencio esperando que sus compañeros terminen. Y ante esto Miho se pregunta si esa es su manera de decirles que la situación se resolverá fácilmente si un rango S como él se entromete en la batalla, pero que aún así es rudo de su parte, pues ellos son sus superiores, y que además de eso, por alguna razón, Lee Min-sung ha sido un participante muy constante en la batalla desde que entraron a la sala del jefe. Por su lado, el apóstol tan solo piensa que esto lo confirma, y que aunque el polvo estelar es inútil en cazadores de rango B y superiores, los fragmentos de la estrella que son la forma condensada del polvo estelar pueden convertir a un cazador de rango A en creyente. Y en cuanto lo dice, vemos a Lee Min-sung lanzarse al ataque a toda velocidad en un cuadro simplemente épico. El caso es que, moviéndose como un rayo, el cazador de rango A sube por el brazo del monstruo hasta llegar a su cabeza, y una vez ahí le hace un gran corte y se aleja con otro salto. Sin embargo, el monstruo reacciona aún más rápido y lo golpea de vuelta, mandándolo de regreso al suelo. Ante esto, el apóstol piensa que será difícil conseguir el poder de un rango S usando simplemente los efectos estimulantes de los fragmentos de estrella, y sin dudarlo, pero ni un segundo más, junta ambas manos, mientras dice que en ese caso deberá usar una de las 5 habilidades de Thiel, la forma principal fragmentada, y que dicha habilidad es amplificar, la cual aumenta características únicas como rasgos y cosas así, y que incluso puede amplificar la fe de los quemadura de niebla que se encuentra contenida dentro del polvo estelar, pues ya sea que esté vivo o no, con este poder es capaz de amplificar sus características únicas. Es de esta manera que el apóstol piensa que entonces puede amplificar la característica única del maná que posee Lee Min-sung, además de que también puede amplificar su habilidad de corte. Y sin más le dice con la emoción reflejada en el rostro que le muestre si acaso después de recibir esa bendición puede alcanzar el rango S que tanto desea, y en cuanto lo dice, la enorme bestia salta sobre el cazador rango A para acabar con él. No obstante, en ese momento la mirada de Lee Min-sung se enciende con el símbolo de los Itarim, y en un cuadro más allá de lo épico lanza un tremendo ataque que atraviesa al enorme monstruo, y el ataque es pero tan potente que incluso destroza la mazmorra por fuera, y ni Choi ni Lim Taek pueden creerlo. Sin embargo, en cuanto Lee Min-sung termina su ataque, el apóstol aparece a su lado y tan solo piensa que es muy agotador amplificar a un rango A o superior, y que además él solamente alcanzó el rango S por un momento corto, y la mayor parte del polvo estelar se ha evaporado, por lo que le dice que es una verdadera lástima, pero no es un recipiente lo suficientemente adecuado para contener los poderes de un rango S. Por su lado, Miho, aún asombrada, piensa que un rango A no puede liberar un ataque así, y se pregunta si acaso el polvo estelar no era inútil en los cazadores de alto rango, o si acaso hay otros estimulantes además de ese. Pero justo en ese momento, Lee Min-sung apuñala al apóstol de Itarim por detrás, y sonriendo de manera diabólica le pregunta si acaso cree que será controlado por tipos como él, y que hará un buen uso de ese maldito polvo que le dio. Y sin más, el apóstol de Itarim cae frente a todos, al parecer sin vida. Ante esto, Miho le pregunta cómo pudo atacar a un compañero cazador, y si acaso se volvió loco luego de usar el amplificador. Sin embargo, Lee Min-sung la ignora mientras piensa que al parecer así es como terminarán las cosas, y luego piensa para sí que no deja de escuchar voces en su cabeza, y que desde que hay cazadores de rango S comisionados por la asociación de cazadores esperando afuera, si desperdicia más tiempo ahí no será capaz de escapar. Es así que sin esperar ni un segundo más, Lee Min-sung grita que se muevan de ahí si no quieren morir, y sin más pasa como un rayo entre los cazadores, dejándolos sorprendidos por su velocidad. El caso es que ante esta situación, Miho le pide a sus compañeros que alerten a los rango S de afuera, pero justo el apóstol se pone de pie, y tan solo dice con una sonrisa que Lee Min-sung tiene un ego tan grande que puede resistir los poderes sagrados de los quemadura de niebla sin importar su maná, y que esa es una buena información. Por su lado, Miho, muy sorprendida, le pregunta cómo es que sobrevivió si Lee Min-sung le atravesó el corazón. No obstante, el apóstol tan solo comienza a perder la cordura en su mirada mientras se prepara para su siguiente movimiento. Mientras tanto, fuera de la mazmorra, Lee Min-sung corre a toda prisa, mientras dice que es tremendamente injusto tener que huir luego de obtener el rango S, pero luego piensa que ahora no puede depender de un maldito alien o de la asociación de cazadores del gremio Reapers o de ninguna otra cosa, por lo que primero debe esconderse en una ciudad cercana. Pero justo en ese momento una daga se clava frente a él, frenando su carrera, y tras unos segundos entre las sombras aparece una figura y le dice que se estaba preguntando qué ocurrió, ya que de repente hubo una explosión, pero que se alegra de ver que salió por voluntad propia. Y sin más, Suho aparece entre los árboles diciéndole que ahora va a tener que decirle todo lo que sepa del polvo estelar y el apóstol de Itarim. Y tan solo tenemos un cuadro totalmente increíble de nuestro protagonista con la decisión reflejada en la mirada, listo para enfrentar al vicepresidente del gremio Reapers. Por cierto, en cuanto este video llegue a 15.000 likes se subirá la siguiente parte, así que no olviden dejar su like y compartir para llegar a la meta más rápido.
Es así que tras el esperado encuentro entre Song Suho y Lee Min-sung, este último dice que entiende que sepa sobre el polvo estelar, pero cómo es que conoce de la existencia del apóstol de Yttarim. Sin embargo, tras pensarlo un poco, recuerda que le habían dicho que el que acabó con Brock y ha interrumpido el suministro del polvo estelar fue un cazador que portaba una máscara negra, y se pregunta si acaso el sujeto que tiene enfrente es el saboteador. No obstante, dejando eso de lado, dice que no importa ahora, y que si malgasta su tiempo ahí, los cazadores irán pronto. Y sin más se lanza al ataque a la vez que piensa que juzgando por el maná que siente, él no es rival para su poder actual, y tan solo vemos cómo su espada se dirige directamente hacia el cuello de Suho. Pero justo en el último segundo nuestro protagonista se mueve como un rayo, y ante esto Lee Min-sung no puede hacer más que preguntarse si de verdad bloquearon su ataque, y que no solo eso, sino que además no puede mover su espada. Sin embargo, antes de que piense algo más, Suho le coloca una tremenda patada en la quijada que lo saca volando, y ante esto solo puedo decir: imagínense lo animado. El caso es que mientras vuela tras recibir el golpe, Lee Min-sung se pregunta cómo es que está pasando esto, si el maná que siente en su enemigo es mucho más bajo, y quien tiene la respuesta de esto es Beru, quien piensa que ciertamente es algo impresionante, pues normalmente el rango de los cazadores se determina solamente por la cantidad de maná, pero que él, como alguien que puede detectar únicamente la fuerza pura, puede darse cuenta que el joven monarca está aumentando su poder desde el comienzo gracias a su atributo de fuerza, y que además se hizo más poderoso gracias al entrenamiento de Amut. Y mientras vemos a nuestro protagonista presionar al asustado Lee Min-sung, tan solo agrega que su habilidad física ya ha superado lo que un rango A puede lidiar. Mientras tanto, de vuelta a la mazmorra, Miho le pregunta una vez más al apóstol cómo es que sobrevivió si su corazón fue atravesado. Sin embargo, el apóstol tan solo extrae otro fragmento de estrella y se lanza directamente hacia la cazadora para convertirla. El problema para él es que en ese momento alguien pregunta desde arriba qué está pasando ahí exactamente, y no le queda más que detenerse mientras la cazadora dice que llegaron rápido, y vemos que se trata de Lim Taek y Choi, los cuales los observan desde el enorme agujero que hizo Lee Min-sung con su ataque. Es así que rápidamente Choi baja con ellos y les dice que entraron en el momento que escucharon la explosión, pero que no saben quién la causó, a lo que Miho responde que fue Lee Min-sung, y al escuchar a Choi se pregunta cómo es que un rango A tiene ese poder de ataque, a lo que la cazadora responde que de repente emitió una enorme cantidad de poder como si hubiera tomado un estimulante, y que además luego de eso atacó al cazador Park Do-jin y huyó debido a la influencia del amplificador. Ante esto, Choi le dice sorprendido al apóstol que se ve bien para ser alguien que recientemente fue herido, a lo que este responde tranquilamente que sucede que tiene una habilidad curativa, y Choi le dice que es bastante interesante que tenga una habilidad curativa tan capaz, y al verlos tan tranquilos, Miho dice que deben ir tras Lee Min-sung ahora, pues a ese paso se terminará escondiendo en la ciudad. Es de esta manera que, regresando al problema principal, Choi voltea a decirle a Lim Taek que ciertamente la cazadora tiene razón, y que parece que Lee Min-sung ha causado un desastre, así que tal y como lo prometió. Sin embargo, no puede terminar su frase, pues al voltearse por completo se da cuenta que el cazador ya no se encuentra ahí. Por su lado, el apóstol también dice que se ha vuelto problemático, pues el enlace que lo conecta con Lee Min-sung aún no se ha roto, lo cual significa que está cerca de ahí, y no puede hacer más que sorprenderse ante su capacidad de resistir la fe, y dice que los deseos humanos son realmente fascinantes. Es así que, tomando una decisión, el apóstol dice que esto es inevitable, y que Lee Min-sung tiene que ser desechado, por lo que aunque tenga que usar muchos poderes divinos, no tiene otra opción más que tomar el control de su cuerpo y quitarse la vida, además de que siempre puede conseguir otro cazador de rango A si lo necesita. Sin embargo, antes de tomar el control sobre el cazador, se da cuenta que este ya pelea con alguien, y tan solo se pregunta si acaso ya se encontró con otro cazador de rango S, a la vez que va a Suho acercarse a toda velocidad para darle un puñetazo. El caso es que el apóstol reconoce a Suho casi de inmediato, y se pregunta por qué está el cazador de la máscara negra ahí, y si acaso también quiere atraparlo como la asociación de cazadores. Es así que, sin saber qué hacer, el apóstol dice que después de llegar a este mundo ni una sola cosa ha salido como la planeó, y que un ejemplo de eso son los rango S, y el que Lee Min-sung haya podido resistir la fe de los Yttarim, por lo que siente todo esto muy diferente de los días en que cumplía todo lo que su dios concretaba, y no puede hacer más que preguntarse por qué entonces está sonriendo en un panel un tanto perturbador. Es de esta manera que, de vuelta a la batalla, vemos a Suho presionar a Lee Min-sung golpe tras golpe, mientras este piensa que no puede malgastar más tiempo con ese mocoso, por lo que antes de que nuestro prota le dé la siguiente patada, le pide que por favor espere, y le pregunta si lo dejará ir si le contesta sus preguntas, y ante esto Suho le pregunta confundido por qué acepta de repente, y si acaso no es el que trabaja con el apóstol de Yttarim, a lo que el cazador responde lleno de rabia que el apóstol lo traicionó. El caso es que al ver esta oportunidad, Suho de inmediato le pregunta por qué lo ayudó con la distribución del polvo estelar, a lo que Lee Min-sung contesta que lo hizo porque el apóstol le prometió eliminar a cierta persona, y ante esto Suho le pregunta sorprendido si de verdad esa fue la única razón por la que se unió con ese ser, y ante esto Lee Min-sung le dice que lo hizo porque la vida que tenía cambió completamente después del cataclismo, ya que antes de eso la persona que quiere eliminar era un don nadie, pero que luego de convertirse en un rango S comenzó a menospreciarlo, y que entonces para poder vivir como lo hacía antes necesita que esa persona muera.
Luego de esto, Lee Min-sung le pregunta si acaso él no busca al apóstol de Itarim para eliminarlo, a lo que Suho responde que él no pensaba matarlo si primero podía hablar con él. Y ante esto el cazador le pregunta si de verdad no pensaba eliminarlo a pesar de que el alien dijo que fue a su mundo solo para conquistarlo. Es así que sin resistir más el enojo, Lee Min-sung le dice a Suho que es un personaje ambiguo sin identidad, pues solo toma las decisiones que dictan la sociedad y los demás mientras sea bueno y moral, y que muy probablemente no sepa ni lo que quiere para sí mismo. Y luego, liberando toda su energía, dice con una sonrisa diabólica que si no le hubieran dado su poder por mera suerte, él también acabaría como un simple extra. Pero justo en ese momento el cazador es trasladado a una visión en la que se encuentra atrapado entre las manos del apóstol, y desde arriba este tan solo le dice que no puede permitir que revele más información, y luego agrega que está muy agradecido con él, pues aprendió mucho, por lo que esta vez le dice que se retractará de eso de llamarlo incompetente, ya que al menos usará su cuerpo. Al escucharlo, Lee Min-sung se pregunta qué está pasando y tan solo alcanza a decir que no permitirá que algo como eso. Sin embargo, antes de que termine su frase, el apóstol lo aplasta con sus enormes manos, y de vuelta a la realidad, una potente explosión sucede frente a nuestro prota, que no puede hacer más que cubrirse ante la onda de poder, mientras piensa que esa es mucha más energía de Itarim comparada a la que sintió en Brockie. El caso es que tanto poder comienza a destruir el cuerpo de Lee Min-sung, y tan solo vemos como poco a poco comienza a adoptar otra forma, hasta que le dice a nuestro prota que ahora entiende que quería atacar la fábrica del polvo estelar para así poder atrapar a Lee Min-sung, y que quería hacer todo eso solo para conocerlo, por lo que sin más le dice que él también quería conocerlo. Y en cuanto lo dice, vemos una nueva forma la cual luce verdaderamente impresionante, y tan solo lo llama saboteador de la máscara negra mientras una sonrisa diabólica aparece en su rostro y se prepara para acabar con él. Banda, les recuerdo que los miembros del canal pueden ver los videos 1 o 2 días antes de que salgan, así que no olviden volverse miembros para disfrutar de los videos un poco antes. Es así que tras la increíble transformación de Lee Min-sung al fusionarse con el apóstol de Itarim, Suho se pregunta si acaso cambió de repente, y que considerando lo que está diciendo parece ser otra persona, por lo que sin más le pregunta si acaso él es el apóstol enviado por el dios de otro mundo, a lo que el apóstol de Itarim responde que como esperaba ya sabía de su existencia, y sin más le confirma que sí, que él fue ahí para reclamar la propiedad de ese mundo. Al escuchar esto, Suho piensa que su padre no puede verse obligado a volver por culpa de esos tipos, por lo que lleno de decisión se prepara para la pelea a la vez que dice que se topó justamente a la persona que deseaba conocer. Sin embargo, antes de que alguno de los dos haga un movimiento, alguien más grita que ya fue suficiente, y que a partir de ese momento ninguno puede moverse sin su permiso, y que si intentan hacer algo acabarán con agujeros por todo el cuerpo. Y en cuanto termina de hablar vemos que se trata de Lim Taek, quien nos apunta desde lejos con su arco. Es así que sin aguantarse más, el cazador de rango S le pregunta a Lee Min-sung qué demonios le pasa y qué ha estado haciendo todo este tiempo. No obstante, el apóstol de Itarim tan solo voltea a verlo con indiferencia, y tras unos segundos le dice a Suho que al parecer no podrán continuar su conversación ahí, y que mejor se reúnan en el punto más alto de esa región. Ante esto, Lim Taek le pregunta fuera de sí qué es lo que cree que está haciendo, y sin más dispara su flecha a la vez que dice que ya le había advertido que no se puede mover sin su permiso. Es de esta manera que vemos la flecha viajar a toda velocidad hacia el apóstol de Itarim. Sin embargo, este justo en el último segundo se mueve hacia un lado evitando el impacto, y al verlo Lim Taek aparece 3 flechas más, y esta vez las dispara no solo contra el apóstol de Itarim sino también contra Suho, y tenemos un par de cuadros de ambos moviéndose a toda velocidad para esquivar los impactos. Por su lado, mientras se mueve por todos lados, Suho piensa que al parecer Lim Taek está decidido a atrapar a Lee Min-sung, y Beru le pregunta si acaso no piensa contraatacar, a lo que este responde que no, pues viendo sus acciones no parece que esté relacionado con el apóstol de Itarim, además de que aún ha mostrado sus verdaderas habilidades, y justo en ese instante el cazador rango S dice que esos tipos están esquivando sus flechas como si nada. Sin embargo, luego decide que ahora mismo lo más importante es detener a Lee Min-sung, y que no debería preocuparse mucho por la otra persona, por lo que sí más centra su atención en el cazador, y le dice que al parecer su error ha sido su deseo egoísta de capturarlo sin lastimarlo. Es así que al sentir el increíble maná de Lim Taek, el apóstol de Itarim dice que es realmente peligroso, pero justo algo detrás de Lim Taek llama su atención, por lo que se voltea a toda prisa apuntando con su arco, perdiendo de vista al apóstol. Sin embargo, lo que se encuentra al voltear es simplemente a uno de los duendes de Suho, y para cuando recuerda al apóstol y voltea de nuevo, este ya ha desaparecido de ahí. Y ahora pasamos con Jin Chul, quien recibe la noticia de que Lee Min-sung escapó, y del otro lado de la línea Lim Taek le dice que lo siente y que esto fue su culpa, pero que la apariencia de Lee Min-sung no parecía normal, y que probablemente usó algún tipo de amplificador para su poder, pero que además de eso había otro cazador. Y al escucharlo, Choi de inmediato le pregunta si ese cazador usaba una máscara negra, y si acaso luchaba cuerpo a cuerpo, por lo que Lim Taek le pregunta algo confundido cómo es que sabe eso. Es de esta manera que Choi explica que el cazador que vio durante la ruptura de mazmorra del aeropuerto también estaba usando
usando una máscara negra, y que él estaba deteniendo a las bestias mágicas por sí solo, junto a unas extrañas bestias mágicas oscuras. Al escuchar esto, Jinchul piensa de inmediato que esas bestias mágicas oscuras probablemente son las sombras de Song Jinwoo, y se pregunta si acaso el perdido cazador está de regreso, pero luego dice que no puede ser, pues él hubiese terminado con esa situación en un parpadeo, y que entonces solo se podría tratar de... Y antes de que termine su frase pasamos con Suho, quien ya se encuentra frente al apóstol Daytime en el lugar donde quedaron de encontrarse, viéndolo con cara de pocos amigos. Y tras un par de segundos el apóstol tan solo le pregunta por qué lo ayudó a escapar de Lim Taek, a lo que nuestro prota responde que pensó que si lo presionaban mucho abandonaría el cuerpo de Lee Min-sung y desaparecería por un buen rato. Ante esto el apóstol tan solo cambia de tema y le dice que escuchó que la oscuridad es un ser conocido como el Señor de las Sombras en ese mundo, y sin andarse con rodeos le pregunta cuál es su relación con el monarca de las sombras, a lo que Suho le responde que parece muy curioso sobre eso, pero que no va a contarle nada y en lugar de eso lo destrozará y obtendrá la información a su manera. Ante esto Beru le dice a Suho que sea cuidadoso, pues ahora que el apóstol de Itarim se ha apoderado de Lee Min-sung no puede comprender la magnitud de su poder, a lo que Suho responde que no se preocupe, pues preparó algo justo para ese momento, y sin más dice la palabra Surjan, a la vez que sus sombras comienzan a expandirse detrás suyo. Por su lado, al ver el poder de Suho, el apóstol no puede hacer más que sonreír mientras piensa que eso luce exactamente igual a la autoridad de la oscuridad que presenció en el campo de batalla. Y sin más tenemos un cuadro simplemente épico del hijo de Song Jinwoo rodeado de las sombras más fuertes que ha conseguido hasta ahora, tal como hizo su padre en su tiempo. Es de esta manera que en unos rápidos cuadros vemos a los monstruos que ha reunido, y de verdad que lucen realmente imponentes detrás de nuestro prota listos para seguir sus órdenes. El caso es que lleno de decisión, Suho dice que esas son las sombras que guardó para ese día, y sin más dice que es momento de luchar con todo lo que tienen. Y tenemos un cuadro simplemente épico de ambos peleadores viéndose fijamente a la espera de que el otro haga su primer movimiento. Y así, con Suho a punto de enfrentarse al apóstol de Itarim en una batalla que promete ser simplemente épica, es que llegamos al final de este resumen de Solo Leveling Ragnarok. Nos vemos la próxima semana con la siguiente parte. Y suscríbanse para no perderse la siguiente parte de este video. Recuerden que tenemos uno nuevo cada semana. Ya saben que si este video les gustó, siempre pueden dejar un like, comentar o compartir para que lleguemos a más personas que disfruten del anime como nosotros.